La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Emisoras con el carisma dominico en nuestra patria. Otras redes radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, en Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, también nos pone en sus pantallas, AM Tagua en podcast, la plataforma móvil del Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día 19 de octubre del año 2021, listos para saludar a Rosa María Palacios que nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Hoy día ya con una mejor transmisión, superado los problemas técnicos de ayer, espero esta vez tengamos audio y podamos comentar las muchas noticias que tenemos que comentar hoy día con ustedes. Pero empezamos, como lo hacemos todos los días, haciendo las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. Me había olvidado el Policlínico. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora regresamos a los colegios. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estas son las menciones del día de hoy, pero tenemos mucho para contarles en el plano político. Vamos a empezar por la reunión de ayer, que sostuvo en su agenda de reuniones la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Estaba sentada la bancada de Perú Libre. El sábado en la tarde, la bancada de Perú Libre anunció a través de su vocería y un Twitter y un comunicado que no iban a asistir a reunión porque estaban en semana de representación y no habían llegado a todos, y también porque había un disgusto manifestado el miércoles anterior señalando que no se le iba a dar la confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Pero, sorpresa, ayer a las 4 de la tarde se presentaron 17 miembros de una bancada de 37 miembros. Su sola presencia no indica que van a votar a favor, pero, digamos, si fueron, fue porque están dispuestos a darle confianza al gabinete nombrado por Pedro Castillo. La mayoría de los asistentes son maestros y se estima que muchos más de la misma bancada de gobierno, como es natural, le van a dar el voto de confianza al gabinete del gobierno. Se calcula que Vladimir Cerrón se quedaría con 12 o 15 congresistas. Luego de la votación, finalmente la bancada se partiría. El Partido Magisterial del Pueblo, el Partido Popular Magisterial, avanza a toda velocidad. Como ustedes saben, no se necesitan millones de firmas para formar un partido. Se necesita una militancia. De acuerdo a ley, hoy tenemos un padrón de más de 25 millones de electores. Se necesita el 1% del padrón para formar un partido político como militantes. Aparentemente, el Partido Magisterial ya tiene 29.000 militantes inscritos, con lo cual puede solicitar ya al registro de organizaciones políticas su inscripción y participar en las elecciones regionales y locales del próximo año, como partido de gobierno, como el partido de Pedro Castillo. Esto ha generado, por supuesto, celos, envidias, frustraciones por parte de Vladimir Cerrón, un personaje que todos sabemos no goza de la popularidad que sí tiene el presidente de la República actualmente. Por lo tanto, ha decidido adelantarse, ¿no es cierto? Y verá si luego de la votación en la cuestión de la investidura del gabinete, finalmente expulsa de la bancada a todos aquellos que hayan otorgado el voto de confianza. Reitero, el presidente Castillo se va a quedar con una bancada disminuida, tal vez todavía mayor que la de Fuerza Popular, que tiene 24 miembros. Tal vez. Todo dependerá de cuántos logre de los 37 llevarse Vladimir Cerrón. Tal vez el fujimorismo termine con la bancada más grande del Congreso. Tal vez. Nada está dicho en este tema y hay mucho por discutir. Van a continuar las rondas de conversaciones. Ayer también se reunieron con Alianza para el Progreso. Todo hace pensar, aunque no lo han anunciado, que van a darle la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, asegurando así votos que son críticos para su investidura. También ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, finalmente visitó a la presidenta del Congreso, que había hecho por Twitter ciertos desplantes, ¿no? No me ha comunicado, no me ha mandado el oficio. Un poquito complicada la señora para poder reunirse con ella, pero finalmente ayer se reunieron. Y el punto central de la visita es el tema de la cuestión de confianza. El grupo fujimorista y Renovación han hecho lo que sea para que hoy día entre al Pleno
el proyecto que ha sido observado por el Ejecutivo porque es inconstitucional. No pueden hacer por ley lo que tienen que hacer por reforma constitucional. Es lo mismo que le exigimos al gobierno Castillo. Es lo mismo, porque esas formas son la mejor defensa del Estado de Derecho. Pero quieren modificar la Constitución por ley. Eso no se puede hacer. Necesitan una reforma constitucional y no tienen los votos. ¿Qué es lo que quieren en el fondo? Ganar tiempo, nada más. La vacancia y la cuestión de confianza, aunque no fueron concebidas de esa forma, se han convertido en las dos caras de una misma moneda. Y lo que pretende Mirta Vázquez, con el respaldo del Acuerdo Nacional donde se discutieron estos temas, es que se modifique la Constitución a través de una reforma constitucional de manera conjunta en estas dos instituciones. ¿Qué es lo serio? Vamos, ¿hay que hacer una reforma? Sí, pero hay que hacerla con seriedad. Todo parece indicar que van a meter a trompicones y a como de lugar, el dictamen aprobado por insistencia de la Comisión de Constitución, que entra para ser aprobado por insistencia en el pleno de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice la mayoría del Congreso. Reitero, la norma es inconstitucional. Si la envían al Tribunal Constitucional, como la va a tener que enviar la señora Mirta Vázquez y la aprueban, con una acción de inconstitucionalidad planteada por el presidente, en los próximos 3, 4 o 5 meses probablemente esa norma sea declarada inconstitucional y le digan al Congreso, ¿puede reformar? Sí, pero con el procedimiento de reforma constitucional. ¿No tienen los votos? Búscalos, porque no hay otra forma de hacerlo. Y de repente, si desregulas también el asunto de la vacancia, entonces ambos, ¿no es cierto?, pueden ser debatidos y de repente si tienes el número de votos necesarios para hacer una reforma en serio. No una reforma impuesta para un lado. Y además hay que decirlo, ¿qué pasa si el día de mañana, ¿no es cierto?, el fujimorismo gana la presidencia del Perú con una bancada diminuta? Ya no les va a gustar esa ley, ¿eh? Para nada. La ley no se hace en la medida de lo que está pasando ahora, se hace con vocación de permanencia en el tiempo. Una desregulación seria de ambas instituciones pasa por introducir además otros mecanismos para evitar el problema, que es un problema consuetudinario en el derecho constitucional peruano, que es el problema de un presidente que no tiene mayoría legislativa. Problema que termina siempre en ruptura del orden constitucional, sistemáticamente a lo largo de décadas y de décadas, parece que no perdiéramos. La historia enseña, entonces hay que, bueno, hacer los ajustes correspondientes para que las instituciones funcionen, no para que generen un caos. Pero en fin, en eso está el Congreso esta mañana, en eso está la señora Mirta Vázquez, buscando consenso para lograr la investidura para su mandato, y mientras tanto, la noticia de ayer, que a todos nos ha dejado tan sorprendidos, la verdad, es el anuncio del presidente de la República que a partir de la fecha, Ricardo Bermud Casinelli va a ser su asesor personal. No se ha podido determinar hasta esta hora si es un asesor ad honorem o con un cargo remunerado, no lo sabemos, pero en cualquiera de los dos casos, pues el señor presidente lo va a mantener a su lado para que le dé consejo, para que lo oriente, para que le permita estudiar ciertos temas de manera conjunta, porque para eso uno norma estos asuntos de asesorías y asesores presidenciales, ¿no es cierto? Hay determinadas normas que se aplican. Muy bien. El problema con el señor Belmont, no tenemos los videos acá, si no se los pasaría, en el otro programa los voy a pasar, es que se ha pasado hablando pestes de Pedro Castillo y de Mirta Vázquez, diciéndoles caviares en el mismo lenguaje que Vladimir Cerrón, diciéndole caviar a la señora Mirta Vázquez, diciéndole al presidente que pobrecito, va a terminar preso o fugado con la fortuna de los ricos. Unas cosas horribles, de verdad horribles. Ricardo Belmont fue candidato de Perú Libertario en el año 2018 a la alcaldía de Lima. Le fue muy mal. Le fue muy mal, entre otras cosas, porque en el transcurso de los años, el que era conocido como el Hermanón,
ha cambiado mucho su discurso, ¿no? Y ya ha decidido adoptar posiciones de una izquierda xenofóbica, machista y anticiencia. Parece curioso, anticiencia. Durante la campaña de 2018 tuvo discursos espantosos contra la comunidad venezolana en el Perú y mintió descaradamente, diciendo que los venezolanos iban a votar en masa, que 1 millón de venezolanos iban a votar en masa en las elecciones municipales y regionales. Se le desmintió con el registro electoral, señalando que solo había 26 extranjeros de diversas nacionalidades inscritos para votar en las elecciones, y que de estos, creo que 2 o 3 eran venezolanos, no 1 millón. Y por supuesto, estas expresiones xenofóbicas estaban a favor de la expulsión de los venezolanos, un lenguaje que también ha tenido, hay que decirlo, el presidente Castillo durante su campaña, y por supuesto Vladimir Cerrón. Los únicos venezolanos que les gustan son los que están en Venezuela, es decir, el señor Maduro y su corte en el poder. El resto no les gusta nada, y están aquí con nosotros. Una fuerza, hay que decirlo, una comunidad muy trabajadora que contribuye activamente al incremento del PBI peruano, por si acaso. Y luego, no voy a repetir acá las frases machistas, por supuesto, y la homofobia más abierta y desembosada que uno ha visto. Por supuesto, culpa a los caviares de todos los males en estos videos recientes y a la destrucción de la familia, por ejemplo. Pero hay que señalar que el señor Belmont ha utilizado las ondas que lo acompañan de vez en cuando y sus videos para justamente destruir a su familia, para ventilar temas absolutamente privados y particulares en la vía pública. Y a todo esto añádanle que es un antivacunas, que promovía la aglomeración en espacios públicos sin mascarilla. Y decía que el COVID era un invento, que iba a ser real cuando se murieran los ministros. Y esto lo decía cuando ya nos aproximábamos a los 40.000 muertos el año pasado. De una irresponsabilidad. Bueno, ese es el asesor del presidente de la República. Reitero, misógino, machista, homofóbico, xenofóbico, antivacunas, es decir, todas las figuritas. Y no solamente eso, lo ha, digamos, atacado severamente en los últimos días. Pero para, digamos, ser asesor ha ido corriendo al Palacio de Gobierno. Patitas, ¿para qué te quiero? Realmente las decisiones del presidente Castillo son muy difíciles de entender. Hay una columna de Augusto Álvarez sobre eso, ¿no? Esto es caminar en el manicomio. Por un lado sale de Bellido, que es un lastre, que, bueno, con Cerrón y con Belmont son tales para cuales, ¿no? Convoca a Mirta Vázquez, que es una mujer sensata, centrada, de izquierda, por supuesto, pero no es una persona que va a violar el Estado de Derecho, ni va a actuar en contra de lo que dice la Constitución y la ley. Mantiene a Franque, que no va a hacer locuras en economía, logran que se baje el dólar, nombran a un BCR más o menos sensato, y inmediatamente tiene a este Barranzuela, que tenemos un problema en el BRAEM, vamos a estar más adelante con Pedro Yaranga para hablar en extenso del tema de la coca. Un ministro que, entre otras cosas, cree que la Coca-Cola tiene como principal insumo la hoja de coca, y que se ha presentado ayer en el Congreso, fue citado para responder algunas preguntas, no respondió, han dicho que ni el 50% de lo que se le preguntó. Y le pidieron que vaya de manera presencial, fue de manera virtual, pidió sesión reservada y, según los congresistas, no contestó nada. Nada de lo que tenía que contestar sobre sus antecedentes, sobre su práctica profesional, sobre su participación en activismo político en el BRAEM, soliviantando a la gente contra la erradicación. Tenemos un paro en este momento en el puente Inambari, sigue cerrado. De los cocaleros, que claro, se sienten empoderados con un ministro que les dice no a la erradicación. Y esa es una decisión que Pedro Castillo no modifica. No solo no modifica, llama al hermanón.
Impresionante, impresionante. Y su designado ministro para Venezuela, su designado embajador para Venezuela, ayer la fiscalía ya solicitó impedimento de salida del país. ¿Cómo vas a nombrar a una persona que está siendo investigada por el delito de lavado de activos por fondos utilizados en su campaña? O sea, tiene que haber alguien que le diga al presidente de la República, oiga, frene, eso no se puede hacer. ¿No hay algunas voces sensatas? Yo creo que Mirta Vázquez es una voz sensata. Le dice, presidente, usted no puede nombrar a este señor Rojas, que ha entrado y salido de su oficina 20 veces, como su embajador en Venezuela, si el señor está siendo investigado por lavado de activos. No lo han aceptado en Panamá. Francamente, si yo fuera, digamos, venezolano, sería insultante que me manden a ese embajador, sería un insulto. Pero claro, Venezuela, desesperado por tener reconocimiento internacional, que no lo tiene, que en este momento no lo tiene porque sus elecciones de enero no han sido reconocidas por nadie importante en el mundo, digamos, ahora tienen embajador de Perú. Esto es muy grave, muy grave. Yo no sé qué hace, francamente, el señor Maurto, ahora visitado por Bermejo, ¿no? El canciller Maurto estaba para cosas mejores. Es un diplomático de carrera, es un profesional. ¿Qué hace nombrando a este señor Rojas como embajador del Perú en Venezuela? Esa resolución, un canciller no la firma. Pues. Le hace daño al país. Olvídense del gobierno de Castillo. Le hace daño al país, a la reputación de Torretagle. No puedes hacer eso. Bueno, la fiscalía ya le puso impedimento a Salinas porque se supone que esta embajada puede ser su túnel de escape. Y la fiscalía ha dicho no, y el juez debe atender a la solicitud en estos días. Supongo que le van a poder impedimento de salir al país porque es público y notorio que se quiere ir a una embajada en Venezuela para que no se le investigue en el Perú. Con la ayuda del presidente de la República y del canciller. Y de sus hermanos venezolanos, por supuesto. Oh, pues. Y bueno, la cereza del queque, atacar librerías. Esta es la última modalidad de la otra extrema, del otro extremo, porque hay extrema izquierda y extrema derecha, ¿no? Ayer habíamos comentado brevemente, y al final del programa Abel lo pasó, una incursión de dos señoras que se graban a sí mismas, se escuchan sus voces pero no sus caras, aunque me han dicho que ya están plenamente identificadas. Yo no conozco sus identidades, pero me han dicho a alguien que sí se sabe quiénes son. Muy bien. Entran a una librería para atacar al empleado, qué culpa tiene, que está trabajando, y en realidad para grabarse a sí mismas, ¿no? Insultando al presidente Sagasti, insultándolo y mintiendo descaradamente. Casi todo lo que dicen es mentira. Ya todo San Isidro sabe, ¿quiénes son? ¿Las reinas de San Isidro? Yo tengo DNI de San Isidro y me parece que esa librería es muy bonita, que hace un magnífico servicio, y yo no creo que esas dos señoras representen a todo San Isidro. Lamentablemente esas dos señoras sí representan un estereotipo de San Isidro, que se hizo carne en ellas, porque hasta el tono de voz es insoportable, despectivo completamente, racista, pero racista. Es una vergüenza. Pero uno diría, bueno, la gente aprende viéndose, ¿no? Pero no. Anoche, Santiago Roncagliolo, el escritor, que está presentando el libro Líbranos del Mal, y Francisco Sagasti, iban a tener un diálogo, que también en una librería en Barranco, y el presidente Sagasti también iba a aprovechar para hablar de su último libro, que en realidad es una recopilación de escritos de Francisco Sagasti. Muy interesante. Yo tengo 2 ejemplares, por si acaso. Les aviso. Y iba a empezar, esto estaba empezando, y este grupo que se hace llamar La Resistencia, que como bautizó Gustavo Borges, son La Pestilencia, se presentaron a la puerta del local con megáfono a gritar para que no se pudiera escuchar la voz de los interlocutores anoche. Y gritaban desaforadamente, de una manera demencial, de verdad. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a estos atacalibrerías hace
2 años, en el 2019, Sergio Tejada presentó su libro sobre el trabajo de la mega comisión de Alan García y me invitó a mí, a Gustavo Gorriti, a presentarlo en la librería Crisol en el Óvalo Gutiérrez. Y se presentaron 3 o 4 personas también gritando con papeles, unas cartulinas hechas al pasar. Entre ellos una mujer, que ustedes ya deben reconocer, que tiene los pelos sobre la cara y la boca pintada de rojo muy intenso, que gesticula. Yo la he tenido a 1 metro de distancia con un vidrio que nos separa, yo la miraba, y gesticula junto con sus compañeros realmente como si estuvieran bajo la influencia de alguna droga. Le toca a la fiscalía hacer las pericias, pero es una cosa completamente demencial, realmente, como si el demonio se apoderara de su cuerpo, ¿no? La protesta siempre es válida, pero la protesta tiene normas. Hasta la guerra tiene leyes. Uno no puede interrumpir un acto público que está realizando otra persona. De la misma manera como le decimos a los que están tomando el puente de Inambari que no pueden tomar un puente, que no pueden tomar una carretera, eso es delito. Tampoco yo puedo atacar un acto con un megáfono con volumen altísimo para que no se escuche lo que está pasando adentro. Eso es ilegal. Lamento muchísimo que la policía no haya llegado ayer y no haya detenido a estas personas. Según la República, eran 60 personas en total. Según algunos otros testigos, eran bastante menos. René Gazuelumendi estuvo dentro de la turba, que le gritaban cosas horrendas y lo empujaban, ¿eh? Y le gritaban y lo empujaban. Eso sí, lo tocaron. Tocar está prohibido, tú no puedes tocar al prójimo y menos meterle un megáfono en la oreja, ¿no? Pero muy violentos. Ahora, no es la primera vez. Hace unos 4 años que están actuando. Son amparados por el fujimorismo y por Renovación. Y esto no es un chisme. Rosa Bartra tiene un video alentando a este grupo cuando ella era congresista de Fuerza Popular. Y luego ella y el alias Maelo, un sujeto que tiene prontuario, que estuvo implicado en un asesinato, fueron candidatos de Renovación Popular en enero del 2020, hace año y medio. Estas personas están amparadas dentro del paraguas de organizaciones políticas. Reitero, como Fuerza Popular y como Renovación Popular. Y los mandan a los medios de comunicación. Han ido a la Puerta de la República muchísimas veces. Y también a la puerta en Pardo Baleaga, en San Isidro, de Hidra Reporteros. Muchas veces. Han seguido en algunos casos acciones legales contra ellos, pero en general la policía no hace nada. Nada. La mujer que grita ha sido, sí, una vez conducida a la Policía Nacional, pero por negarse a usar mascarilla. Del mismo grupo, ¿se dan cuenta cómo los polos se atraen? Del mismo grupo de Belmont, ¿no? Que se niega a vacunarse, a usar mascarilla. Y han tenido actos públicos también bebiendo dióxido de cloro en la vía pública, por ejemplo. ¿Son originales? No. Yo ayer les explicaba a varios en Twitter que este tipo de conductas de salvajismo callejero, de combatientes, porque gritaban a René Gastelumendi, somos combatientes, es muy parecido a las camisas pardas que organizó Hitler y que tuvo Hitler que desactivarlas, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Una noche de los cristales rotos en Lima? Esta gente es violenta en su lenguaje y en su conducta. Y es sistemática y está protegida por partidos políticos. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado en inteligencia de la Policía Nacional y inteligencia de las Fuerzas Armadas. Estas personas terminan atacando propiedad pública y privada casi inevitablemente. Les reitero, históricamente funciona así. Comienzan como grupitos muy pequeños, luego comienzan a reclutar personas, yo creo que con serias perturbaciones mentales, ¿ya? O bajo la influencia, yo no sé de qué drogas, para este tipo de eventos. Son racistas, xenofóbicas, antisemitas, es decir, todo lo que les pueda decir es poco.
y son sistemáticas. Ayer, lamentablemente, el acto no se pudo realizar. Se tuvo que, por la seguridad de los presentes, simplemente suspender el evento. No habían hablado ni 10 minutos. Suspendieron el evento porque además estas personas impedían que los asistentes salieran del local, porque se apostaron en la puerta y no permitían el libre tránsito de personas con las seguridades de ley. Entonces, ojo, esto va a continuar si es que no se les detiene. Y va a continuar con asaltos a librerías, lo cual es muy simbólico. Esas personas detestan los libros. ¿Por qué? Porque los libros difunden el conocimiento. Y en la ignorancia florecen. Por eso es que toman dióxido de cloro, no se ponen mascarillas, ¿no? Por eso. Porque en la ignorancia florecen. Y por supuesto que van a saltar librerías. Hay que tener protección ahora para las librerías por este tipo de sujetos. Y por las señoras que gritan dentro de las librerías a los trabajadores también. Derecha e izquierda, los extremos, no importan. La conducta los une. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La Resistencia y Cerrón tienen la misma conducta. Y en algunos temas, idéntica conducta. Igual de misóginos, igual de machistas, igual de xenofóbicos, igual de homofóbicos, exactamente igual. Y claro, todo lo que no sea machista, xenofóbico y homofóbico, todo lo que crea en la ley y en el Estado de Derecho, es caviar. Pues orgullosamente caviares. Orgullosamente caviares. Caviar quiere decir honesto, que no tienes denuncias penales, que no perturbas el orden público, que respetas los derechos humanos y los derechos de los demás a expresarse libremente sin alterar el orden público. Eso es caviar. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Todo aquel que usa la palabra caviar de forma despectiva o cojudigno de forma despectiva es parte exactamente de lo mismo. Es parte exactamente de lo mismo. Y eso es algo que una democracia no puede tolerar. Porque solo se puede ser, ¿no es cierto?, intolerante con la intolerancia. Es exactamente el punto donde tú dices hasta aquí nomás. Muy bien, son 8:35. Tenemos a Pedro Yaranga ya esperando, ¿verdad, David? Sí, ya está esperándonos don Pedro Yaranga, solamente para aumentar algo más, Rosa María, cuando tú nombras al señor Ricardo Belmo, o cuando se nombra, muchas personas no pueden dejar de olvidar su dólar. Mucha gente Hay no una puede deuda. olvidar que fue engañada por años, ¿no? Y ayer pasaba eso, yo con mucha gente que No hablé se les- decía mi dólar. Claro, lo que pasa es que no se les explicó con absoluta claridad y transparencia qué cosa es una suscripción pública de acciones. Y lo que pasó es que efectivamente, en vez de explicarles que eran accionistas, y Ricardo Belmo les explicó que eran socios de un club, del club de los RBcistas. Y ellos lo único que habían hecho era comprar una acción en un negocio en el cual él hizo un aumento de capital y licuó el valor de las acciones de sus socios. Y sus acciones no valen nada, centavos. Esa es la historia. Ese es el asesor del señor presidente de la República. Es terrible lo que ha pasado. Pero en fin, estamos en el Perú, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Pedro Yaranga para hablar de la situación del Braem. Porque esta historia tiene mucho más claroscuros de los que a simple vista parecen. La hoja de coca no es el principal insumo de la Coca-Cola. Hay que decirle eso al ministro de Coca-Cola. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Madre de Dios, Radio Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, y también AM Tagua nos pone en podcast para que usted nos escuche en cualquier momento. Además, las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, Quillabamba, y el canal de YouTube de Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, ya estamos con el especialista en temas de narcotráfico, el señor Pedro Yaranga, para hablar justamente de la situación en el Braem y de la presencia del ministro Barranzuela como ministro del Interior y de los intereses de este y del señor Guillermo Bermejo en la zona del Braem. Gracias por estar con nosotros, señor Yaranga. Creo que tiene que abrir su micrófono porque no lo estamos escuchando. Sí, Su efectivamente, micro. sí, Ahí está. exacto. Buen día. Ahora sí. Muy bien. Yo quería empezar por poner un poquito de contexto y de cifras para el público. Durante la pandemia nos hemos alejado del tema del narcotráfico para beneficio del narcotráfico, probablemente. No se ha erradicado, no se han realizado las acciones que tenían que realizarse. Y el tema de la coca dejó de ser un tema prioritario porque evidentemente han habido otras desgracias. Y quería preguntarle cuál ha sido la evolución, ¿no es cierto?, de la siembra de hoja de coca en el Perú. Durante el gobierno de Ollanta la cifra bajó, se logró erradicar o por lo menos controlar. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó a partir del 2017, 2018? Efectivamente, durante el gobierno del señor Humala, con ciertos desaciertos también, pero finalmente al culminar su mandato se ha podido avanzar bastante, y también se ha sostenido el mismo desarrollo alternativo, mayor cohesión también con los gobiernos subnacionales. Todo eso en los últimos 5 años se ha dejado de todo. Entonces, si al cierre del señor Ollanta Humala estábamos por los 49 y tantos hectáreas, entonces casi en menos de 4 años hemos pasado a 88.000 hectáreas según la Casa Blanca. Pero no solo eso es un desacierto de todas las personas que pasaron por de vida, obviamente, ¿no? Entonces... Ahora, señor Yaranga, esto se corrobora con imágenes satelitales, ¿verdad? Por supuesto. La única diferencia entre la medición que hace las Naciones Unidas y lo que hace la Casa Blanca es la utilización del tipo de equipo, no son errores. Y normalmente la Casa Blanca presenta un poquito más, pero no mucho, y las Naciones Unidas un poquito menos. Pero lo que pasa es que en el Perú se hizo lo que ni siquiera ha hecho Evo Morales en Bolivia. Desde el 2018, en el caso de Perú, no sé qué especialistas, pero tomaron la decisión de prescindir los servicios de las Naciones Unidas. Toda esa función la asume Devida, y Devida presentó el informe del siguiente año, ya no en forma pública, pero por lo menos en su plataforma. Pero yo digo, si una institución que hace un trabajo determinado, el mismo se supervisa y el mismo también envía el informe. Ese es un informe de parte, no es un informe, no es un informe imparcial. Claro. En cambio, en el caso de Devida y de Colombia, hasta ahora sigue haciendo toda la medición, todo el informe las Naciones Unidas, con todas las técnicas y los avances tecnológicos. Lógico. Ahí no hay problema. Ahora, el punto central entonces es que el narcotráfico tiene, o sea, digamos, se sabe perfectamente que lo que se destina al consumo local, nacional, y lo que se exporta no pasa del 10% del área total sembrada. ¿Es así? Señor Yaranga, creo que se ha congelado la imagen. No sé a ver si lo están siguiendo ustedes, pero yo no escucho su respuesta. Hemos perdido la comunicación. Estamos conversando con el señor Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico,
y nos estaba comentando que el Perú desde el 2018 ¿Se ha no congelado la imagen? ¿Sí? se ha congelado la imagen. ¿De Rosa María? Sí, para mí se me ha congelado Del la imagen. invitado Rosa María, se ha congelado la imagen de don Pedro Yaranga. Un momentito, por favor. Sí, vamos a tratar de reengancharlo, Abel, porque no, Sí, no tengo ni retorno de audio ni de imagen. Si no hay imagen, se ha podemos seguir congelado. adelante, pero necesitamos el audio para poder entender las complejidades de este problema, como nos lo va a explicar luego el señor Pedro Yaranga. Probablemente la pandemia en esto no solamente no ha ayudado a nada, sino ha agravado, porque el Perú tiene un compromiso de erradicación anual. Y el año pasado ese compromiso evidentemente no se cumplió, se entiende, porque claro, no puede salir a hacer actividades de erradicación con una pandemia que obliga al confinamiento. Pero para este año, que también hemos tenido severos confinamientos en enero, febrero, marzo, tampoco se ha avanzado y la cantidad de hectáreas erradicadas es bajísima. Si a eso se une un ministro que dice no a la erradicación, estamos en serios problemas, porque no vamos a tener 80.000 hectáreas o 88.000 hectáreas sembradas, sino probablemente superaremos las 100.000. Es un negocio sembrar coca, es un negocio para el narcotráfico paga por el alcaloide. Entonces, las pozas de maceración inmediatamente se instalan clandestinamente muy cerca a donde está la hoja de coca. O sea, esto es un negocio. El Estado peruano lo ha combatido reduciendo el tamaño del negocio. No pasar de las 40.000 hectáreas y reducir, e ir convenciendo poco a poco a todos los agricultores a ir a otros cultivos alternativos. ¿Por qué? Porque ganas un poquito menos, pero no tienes el problema policial. No te relacionas con delincuentes. Vives más tranquilo. La gente te dice, bueno, sí, puedo sembrar otra cosa y vivir más tranquilo. No saco tanta plata, pero tiene que ser algo que me dé algo, que me permita vivir a mí y a mi familia. Esa es la historia. Así se logró en el Guayaga. En el Guayaga el cultivo alternativo triunfó porque finalmente la gente no quería estar involucrada en asuntos de sangre, porque termina metido con armas, con delincuentes, con muerte, con destrucción. Entonces iban migrando a otros cultivos hasta que finalmente la presencia se redujo notablemente. Señor Yaranga, ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Nuevamente. Fue un problema técnico, estimada Rosa María, el internet a veces falla. Nos pasa en estos tiempos. No, le comentaba al público que además el compromiso de erradicación de Perú, que es un compromiso internacional, el año pasado no se pudo cumplir y este año tampoco. Entonces, ¿cómo? Eso también tiene que haber contribuido al crecimiento de las hectáreas de hoja de coca. De hecho, pero en eso, de hecho que también tenemos una observación, serias observaciones a este gobierno, sobre todo a este ministro del Interior, pero la mayor culpa no la tiene este gobierno, la tienen las personas que estuvieron en el cargo anteriormente, porque eso fue un gran descuido. Están hablando, porque la meta es de 25.000 hectáreas, están hablando de 1.000, no estamos en 1.000, estamos entre 700 y tantos, para ser precisos. Entonces, no hemos avanzado casi nada. Ahora, señor Yaranga, este tema lo hemos conversado antes, pero en Guayaga se lograron triunfos porque se convenció a los campesinos, a los agricultores locales, que sí, en otros cultivos alternativos ibas a ganar un poco menos, pero no ibas a tener problemas con la policía, con los delincuentes, con hechos de sangre, con armas, y que valía la pena el cambio. Se ganaba un poquito menos, pero no mucho menos tampoco. Sin embargo, hoy por hoy, convencer en el BRAEM en esos términos parece ser muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede convencer a los agricultores de cambiar a otros cultivos? Se ha descuidado tanto. En el caso de San Martín, obviamente se ha hecho todo un trabajo de consenso. Todo trabajo de esta política, que es una política social, tampoco se puede hacer apartando a los cocaleros, imponiendo cosas. Hay que consensuar con ellos. En el caso del Guayaga se ha avanzado mucho, pero durante estos 5 últimos años también ha retrocedido. Por ejemplo, una de las zonas de mayor producción está en Guayaga Central, la parte de Tocache, ni que decir Santa Rosa de Misollo. Yo hace algunas semanas fui haciendo un trabajo, porque yo estoy casi en todo sitio,
pero me fui por una nueva ruta que es la Sierra de la Libertad, Huamachuco, que tiene una grata historia, y luego bajé al río Marañón y me hizo recordar esta hermosa obra de Ciro Alegría, La Ella, Serpiente de Oro. Diente de oro, claro. Exacto, exacto. De ahí pasé hasta Patas, hasta la puerta de entrada al Gran Pajatén. Entonces, ahí he constatado de que, por ejemplo, históricamente había un corredor por esa zona que viene por Santa Rosa de Misollo y se contacta por Buldibuyos en la zona de la provincia de Patás. Que también hubo ahí problemas con el terrorismo y que la Comisión de la Verdad, por ejemplo, no ha registrado, pero felizmente yo ya lo he documentado todo eso. Entonces, toda esa zona nuevamente se está incrementando. Juanjuy, ni que hablar, la zona alta de Juanjuy. Guayaga Bajo, hay pistas nuevamente en Guayaga Bajo, entonces todo se ha descuidado en estos últimos 5 años. Yo creo que esas personas que no hicieron nada. Claro, entre que cambiamos de presidente, entre que hay un golpe de Estado, entre que viene una pandemia, claro, el narcotráfico pasa a ser un problema casi desaparece, no está en la gran ciudad, es un tema clandestino por su naturaleza, ¿no es cierto? Está en el campo y los agricultores de coca dicen cosas como, bueno, mientras no nos vean, nadie nos ve, lo seguimos haciendo, nos pagan bien, porque paga bien la coca, paga muy bien, y entiendo que en estos últimos meses está pagando mucho mejor. Entonces, la tentación es enorme, irse al cultivo de la coca. Y ya no es solo la tentación, ahora hay, como lo hubo, hay que recordarlo, hacia el 2004, 2005, 2006, de grupos cocaleros que se aliaron con Ollantaytamala, y luego Ollantaytamala los deja de lado, por supuesto, más bien su gobierno fue muy represor, pero el mismo discurso de la hoja bendita, de la hoja sagrada, de la industrialización. El ministro dice que el principal insumo de la Coca-Cola es la hoja de coca, disparate de ese tamaño, y aquí no pasa nada, y sigue sentado, ¿ah? Digamos, ¿usted cree que se están recomponiendo fuerzas aliadas al narcotráfico, hay que decirlo, en el campo, que utilizan estos discursos y ahorita tenemos una huelga que están tomando el puente Inambari para evitar la erradicación? ¿Qué está pasando acá, políticamente, digamos? ¿Y cuáles son los aliados políticos del narcotráfico? Políticamente hay algunos sectores que se están activando muy bien, y este gobierno en parte ha contribuido en eso, los funcionarios también lo han contribuido, pero eso de vivir de la coca con mucha plata al cantante sonante, es un poco se está acabando. Mira, solamente por decirte una cosa, si evaluamos, por ejemplo, porque la mayoría de los cocaleros ya posean, eso es una realidad, porque por ahí se ganaban un poquito más, pero cantante y sonante, los insumos químicos siguen ingresando en la misma cantidad. La única diferencia es que cada día es mucho más caro, porque tienen que pagar más coimas. Lógico. Entonces, pero hemos sacado en cifras, en diversos lugares he sacado, y un promedio solamente cantante y sonante por cada kilo de pasta básica de cocaína, el cocalero, ¿sabe cuánto? El que posee, ¿sabe cuánto gana? $40 en líquido. Ya. Pero si a esa persona le interviene en su poza, ese ya se fregó, quedó con deudas. Claro. Si tiene más de una poza, igualmente ya quedó. ¿Quién gana en este negocio? El intermediario, el que compra y revende, no el productor, ni siquiera el cocalero. Uno y otro es que la coca trae una serie de problemas. Por ejemplo, en estos últimos 6 meses, casi medio año, un poquito más, la coca está con un precio bajo. En la mejor zona, la arroba de coca, una arroba es 11 kilos y medio. La arroba de coca estaba entre 180 a 200 soles, que era el precio tope y que estaban muy bien. Y actualmente esa arroba de coca en la mejor zona está a 40 soles. Si sacamos monetariamente, al cocalero solamente le alcanza para pagar a los jornaleros. Él ya no gana nada. Pero en otros lugares está 30, 35 soles. Es decir, al cocalero no le alcanza ni siquiera para pagar al jornalero. Entonces, lo que la mayoría están haciendo es machetear. Machetear es cortar la coca para esperar que con algunos meses más que retoñe, en espera de que mejoren los precios. Pero hasta ahora no está mejorando los precios, son casi medio año. Entonces, ¿de qué vive esa persona? Entonces,
Entonces, ¿por qué se ha incrementado el número de hectáreas? Exacto, ¿Por exacto. qué se ha incrementado el número de hectáreas si el precio no ha mejorado? Bueno, los años anteriores incrementaron, Ah, pero también hay personas que siguen incrementando, como también hay personas que ya están dejando de lado la coca, porque en la coca, lo otro que no dice estas personas que aparentemente hicieron para una industrialización, una evaluación técnica que no tiene sentido, pero la coca, así cantante y sonante, es casi no apta para el consumo humano. Yo he hecho todo el recorrido, por ejemplo, antes de la pandemia, me ha llevado como 2 semanas. He entrado, por ejemplo, por la parte de la Sierra del Cusco, he estado en Quillabamba, me quedé 3 días. Me quedé 3 días porque he visto que la coca de Quillabamba sigue siendo orgánica y ancestral. Y esos campesinos solamente están sacando 3 cosechas al año. Solamente la falla que tenían era en el secado para el chaccheo, así que les he terminado enseñando cómo se hace el secado. Pero me encantó porque ahí no contaminan absolutamente nada. Pero las otras cuencas cocaleras, sí, pues sacan hasta 5 cosechas. ¿A base de qué? Hormonas, pesticidas, fungicidas, herbicidas. Y el piso, el suelo, ya parece como que alguien le hubiera echado cemento. Para recuperar esos suelos, estimada Rosa María, llevan por lo menos 14, 15 años. Pero hay formas, porque eso también se hizo en el Alto Guayaga. Entonces ya se hacen huecos, por ejemplo, para los productos del cacao, por ejemplo, es 4x4. Midiendo el 4x4, haces huecos, o sea, haces maceteros. Pones ahí abono orgánico y el cacao que esté a cierta altura recién lo trasplantas. Ahí sí desarrolla. Y poco a poco va recuperando el piso. ok, o sea, usted lo que cree es que con estos precios, por un tema ya de mercado, no de acción del Estado, la producción de coca va a comenzar a retroceder. Sí, por Solamente ejemplo, por mercado, porque los precios están bajísimos. bajísimo. Por ejemplo, en ¿Esto el qué caso quiere del decir? Brain, Que el consumo mundial se ha reducido. no, lo que pasa es que a nivel mundial hubo bastante golpe en la parte de Europa. En la parte de Europa y también con todas las debilidades, la policía especializada está trabajando muy bien en el Perú. Ujú. Entonces, si hay golpes en ambos lados, el precio baja. Ok, Entonces, eso pero es lo que podría, está pasando. claro, Pero algunos, miras, estoy hablando de cientos de cocaleros, por ejemplo, del Braem, se están yendo, ¿sabes dónde? A Puerto Inca, se están yendo a Ucayali, se están yendo al Urubamba, se están yendo a Madre de Dios, pero no a sembrar más coca, porque ellos ya han vivido esa mala experiencia. En el caso de Madre de Dios, se están apostando por cacao orgánico y castaña. En los demás casos es full cacao, porque ellos ya saben que esa mala experiencia que han pasado. ya. ¿Y por qué entonces, con toda esta historia que nos está contando, pues parece que en Pichari el señor Bermejo es tan popular y el señor Barranzuela le sirve para agitar a las masas y gritar no a la erradicación? Llegaron tarde a la historia. ¿Qué les pasó? ¿Se perdieron la explicación completa? Yo creo que ellos no han visto ni siquiera Réclame, ¿no? Entonces, alguien les ha contado un cuentito de que la coca se industrializa cuando todos sabemos que la mejor industrialización es la pasta básica de cocaína. Que La después de única que... eso no resulta nada. Evo Morales, revisemos, ha hecho panes, galletas, caramelos, ha hecho hasta aguas gaseosas. ¿Y qué mercado tuvo eso? Nada, ni los mismos campesinos compran. Entonces eso fue un gran fracaso. Pero encima pues, estamos viendo que es una coca altamente No, porque contaminada. además, aunque fuera un éxito, jamás va a pagar lo que paga el narcotráfico. Por supuesto, Claro, por si fuera un supuesto. éxito el mate de coca, o sea, ENACO no paga a los cocaleros lo que paga el narcotráfico, No, en absoluto, en en absoluto. Es absoluto. más, Entonces, lo que pasa es que Enaco compra, a la vez vende. ¿A quiénes así, vende? A las comunidades altoandinas, para que chachen. exacto. Pero a estas alturas lo que se debería hacer es un trabajo totalmente social, de sensibilización a los productores. Conversando ellos entienden, con excepción de esos dirigentes radicales. El resto de los cocaleros saben, porque esto de continuar persistiendo en la coca ya no lleva a nada. Y en el caso del Brain hay ejemplos claros y cuando yo les hablo, ellos simplemente mueven la cabeza, porque antes me criticaban, ahora ya no, porque saben que tengo razón. En la parte del río N, en la margen izquierda,
más o menos son gente rescatada de las hordas de Sendero Luminoso. Gente que cuando se escaparon o lo rescataron no tenían ni 30 soles en el bolsillo. Claro. Entonces empezaron con capitales prestándose, en el mejor de los casos, 80 soles, 50 soles, 30 soles. Tomaron las tierras, se trabajaron de que amanece hasta que anochezca, pero a todos los días, de tarde y noche, pero ni siquiera con maquinaria, sino con machetes, con hachas. Esa gente actualmente en producción, cantante y sonante, por lo menos tienen un poco más de 20 hectáreas de cacao en producción. Todos ellos actualmente están exportando para el mejor chocolate del mundo a Europa y cierran ellos, hemos sacado en números, por lo menos un promedio, pagando todas sus deudas anualmente por lo menos con 80, 90 o 100 mil soles, cantante y sonante a la mano, y plata totalmente lícita. ¿Cada uno de ellos? ¿Cada familia? Cada uno de ellos, efectivamente. Ese ejemplo les cuento a los cocaderos de Pichara y dicen, no, es que abajo hay pistas. ¿Cuál pistas? A ver, demuéstrame. No, es que seguramente están traficando. ¿En qué están traficando? Anda, mira los campos, ¿cómo están? Y encima que ellos sí cuidan el medio ambiente, pues, porque la coca destruye el medio ambiente, mira, contamina el medio ambiente, contamina el aire, contamina el agua. Ahora, ¿por qué hay entonces 80.000 hectáreas? Si usted cree que está cambiando la mentalidad, que es un trabajo que se hace poco a poco, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tanta? ¿Por qué se ha duplicado prácticamente el número de hectáreas de cultivo? Porque tenemos funcionarios pues, que no tienen una visión adecuada. Entonces, en vez de sensibilizar, ellos hablan tontería y media y los cocaleros se ríen. ¿Pero qué es lo que falta? Por ejemplo, en estos 5 años yo he aprendido algo. Por ejemplo, yo soy parte de la escuela de la Católica de Gerencia Social. Y los gerentes sociales nosotros siempre nos diferenciamos de los economistas, porque nosotros tenemos una visión mucho más amplia de desarrollo. Nosotros hacemos medición multidimensional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Carreteras, que lo he escuchado en algo el presidente, está muy bien. Él habló de un hospital en Pichare, está muy bien, aunque los hospitales están muy cercanos allá, pero digamos que está muy bien. Y lo otro que hay que hacer es más postas sanitarias. No es necesario hacer más hospitales. Los hospitales solamente deben estar en los lugares donde están. Esos hay que mejorarlas con infraestructura y con especialistas. En el resto hay que regar postas sanitarias, pero con adecuado personal y con ambulancias a la mano. Cuando hay alguna oportunidad, inmediatamente llevarlos al hospital más cercano. Eso es totalmente funcional. Lo otro es educación. Claro, pero digamos, estos son bienes sociales que tienen que ser entregados en esas comunidades. ¿Eso va a dejar de que los agricultores siembren coca? Bueno, sensibilizando, sí. Ellos por lo menos son conscientes. Muchos cocaleros, por ejemplo, estas últimas semanas me han estado llamando, me dicen, mira, ¿qué nos sugiere? Este precio ya se queda, se va al diablo la coca, es una preocupación. Y les digo lo que siempre les he sugerido, que está mal simplemente pegarse a la coca, porque en la coca no te asegura nada. En cambio, otros productos sí. Y en la coca has destruido sobre todo lo mejor que tienes, el campo, la tierra. Es recuperar la cuesta, pero no es inmediato. ¿Qué hay que hacer? Reforestar inmediatamente para que no vengan mayores avalanchas y que en tiempo de lluvia se lleve tu casa, que el riachuelo aumente. Entonces, para todo eso hay que sembrar más árboles y hay que hacer un giro. Cuesta esas cosas, cuestan, porque no es de noche a la mañana, pero por lo menos hay que asumir eso para que dejes una buena herencia a tus hijos. Bueno, en el campo nada, es de noche a la mañana. Todo agricultor sabe que todo es un proceso. Para que la plantita crezca hay que primero sembrarla, ¿no? Entonces, el asunto para usted aquí, en este discurso político de Bermejo, ¿qué es lo que hay detrás? La necesidad de construir una base de votantes, una base social, porque Humala se dio cuenta rápidamente de que ahí no estaban sus votos. Claro. Claro. O sea, lo han engañado a Castillo. Es más, en el caso de Humala, pues su entorno inmediatamente él cambió. O sea, supo escuchar a las personas.
En administración pública hay una receta que es, que es muy impactante, ¿no? Si no sé nada de administración, tengo que traer de asesores a las personas que saben. Claro. Inmediatamente ellos me van a enseñar. Eso es tener buenos ministros, buenos asesores y poco a poco iré aprendiendo, avanzando. Eso es lo que ha pasado con Humala, bueno. Pero en este Claro, caso, Castillo lamentablemente, con Castillo parece que no aprende y tenemos a un ministro del Interior que es prácticamente promotor de la coca, del cocalero, va a pichar y le dice a la gente, mañana tienen que hacerse sentir, no a la erradicación, y luego lo hacen ministro. Entonces, una persona que grita no a la erradicación y que luego dice, no, no, es una cuestión semántica, me han tomado literal. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿No? pero este señor no entiende ni siquiera, pues, por ejemplo, él habla de la Coca-Cola, que hay que exportar coca para la Coca-Cola. El Perú desde hace muchísimos años exporta coca de tercera calidad para la Coca-Cola, pero la Coca-Cola la toma la coca, extrae el alcaloide, la droga, para fines medicinales y solamente utiliza como saborizante. Exacto. Y una Y, cosa chiquitita, o sea, son 200 toneladas al año de hoja, de hoja. O sea, así nada, es, pero nada, que no se absolutamente usa nada. porque para un saborizante que se puede usar o no en determinadas gaseosas. Punto. Y el resto para medicina. ¿De qué están hablando? O sea, nadie necesita 80.000 hectáreas de coca. No hay forma de industrializar No hay 80.000 forma. hectáreas. No hay forma. Ni Pero siquiera 40.000. Tal vez 4.000. Tal vez 4.000. Con 4.000 se puede hacer algunas cositas. No se necesita más. El resto va al narcotráfico. Eso ya es sabido. Ahora, ¿qué está pasando con el narcotráfico? En el Perú, bueno, gracias a Dios, el narcotráfico no es visible en el sentido de que tengamos a los que todo el mundo sepa, ¿no es cierto?, quién maneja las firmas y quién maneja los carteles de la droga. Usted siempre ha dicho que están ahí, o sea, alguien saca la droga del Perú y ese alguien está conectado con alguien al otro lado, que es eso el que se llama financia la operación. eso se llaman representantes, y los representantes son los mismos peruanos, muchas Claro, veces ligadas a una sola familia. Entonces hablamos de clanes familiares. Entonces los clanes familiares están en la selva, están en la sierra, también están en la costa. En zonas donde ni siquiera hay producción de coca en harta cantidad, por ejemplo, el puerto de Paita. Toda esa zona está, pero es la zona donde cuesta más cara la droga. Y por claro. lo tanto también hay más presencia de sicarios, de personas Ahora, del crimen organizado. ¿sale del Perú como cocaína o como pasta básica? Sale como pasta básica y también como cocaína. Pasta básica, porque Brasil, nosotros estamos juntito Brasil. Claro. Brasil en consumo de droga es el segundo después de los Estados Unidos. Entonces, las drogas baratas más se hacen de pasta básica, no de cocaína, porque es mucho más cara la cocaína. Claro. Entonces, la hoja de coca, eso hay que explicar a la gente, sirve principalmente para hacer cocaína, no sirve para otra cosa. Sirve Así como es. una droga. Y además, Perú, Bolivia y Colombia son países benditos para ese cultivo. No se cultiva de esa forma masiva en ninguna parte del mundo. Por eso se cultiva acá. Por eso que tenemos prácticamente el monopolio mundial de la producción de hoja de coca. Entonces, digamos, sabiendo esto y sabiendo que esto está asociado al delito y que no va a haber una legalización de la cocaína próximamente, ¿qué debería hacer el señor Pedro Castillo si quiere ser sensato en este tema? Yo creo que debería asesorarse mejor, ¿no? Entender cuál es el problema real, porque finalmente nuevamente va a salir toma de carreteras, como lo que está pasando en Madre de Dios, como lo que está pasando en Puno, pero ya con otros intereses, ¿no? Pero Ahora, también hay que ser claros de que en el caso de la coca no se va a poder erradicar todo, porque tenemos un consumo interno, pero quizás un poquito más, porque hay suelos lamentablemente, porque son suelos especiales. O sea, la coca crece en cualquier sitio. Por ejemplo, acá en Lima, yo he sembrado en macetero, pero después de cosechar mi coca, he llevado al laboratorio y no tiene casi nada de alcaloide. Por lo tanto, la coca necesita un suelo especial para que tenga alcaloide. Entonces, pero en el Perú tenemos suelos que solamente
dan para coca y no dan para otra cosa. En esos lugares que continúen con el sembrío de coca, pero de una forma orgánica, natural, no en las condiciones como están haciendo ahora. Porque con tanta utilización de agroquímicos, ¿sabe qué hacen? Están matando a los animalitos que sirven de control natural del medio ambiente. Claro. Entonces, las consecuencias vienen después. Más enfermedades y ellos requieren mucho más agroquímicos, mucho más letales. Claro. Hasta los que están prohibidos utilizan en la coca. Ahora, ¿usted cuál cree que sea la perspectiva? Si nos está diciendo, las tierras están degradadas, el que se va de la coca ya no regresa a la coca, se va a sembrar otra cosa, se va a otro lugar, con tierras degradadas, con un precio de coca bajísimo, de repente va a haber una extinción natural sin que se erradique nada. ¿Eso es posible de creer en los próximos años? Yo diría que este es el momento, porque ya la mayoría de los cocaleros están sensibilizados para llegar con cosas mucho más, con una propuesta mucho más social, para que ellos poco a poco empiecen a hacer ese giro que es costoso, obviamente, giro táctico para cultivar en sus tierras con otros productos. Pero también es cierto que hay cocaleros que son microparceleros. Por ejemplo, si le hablo del Bray, vamos a hablar de Samugare, que es Palmapampa, históricamente conocido. Allí los cocaleros tienen, pocos tienen 1 hectárea. La mayoría tienen media hectárea y cuarto de hectárea. ¿Qué cultivo alternativo podríamos hacer ahí? Nada, absolutamente nada. Entonces, la única salida es que esas personas vendan su propiedad y se vayan a otro sitio, comprar otras propiedades en otro sitio, puede ser en Ucayali, en Atalaya, en lo que fuere. Entonces, esa puede ser una solución. Pero persistir con un cultivo alternativo en microparceleros tampoco tiene resultado. Es que el problema en el Perú, se ha dado ahí el dedo de allá, no solamente se enfoca en cualquier agricultura. La real reforma agraria es acabar con el minifundio. O sea, agricultura de 3 hectáreas no hay. No, una familia no vive con 3 hectáreas, como dice, salvo que se dedique al narcotráfico, ¿no? Que tenga la poza de maceración para dar servicio al resto, pero si no va a vivir de eso. Ese es el problema más serio, y de eso no se toca en el Perú, pero la microempresa agrícola es un desastre, porque eso es el hambre para todos. Menos de 20 hectáreas, no hay forma. No sí, así es. De eso no vive una familia, no rinde. Pero además, el mayor problema que tienen los cocaleros es que, por ejemplo, alguien que tiene, digamos, ¿cuánto? 8 hectáreas de coca, que es un señor potentado, pero en el camino él va teniendo hijos. Sus hijos van teniendo hijos, o sea, la familia va creciendo. Y todos quieren vivir en la chacra. Y la chacra se va reduciendo, porque eso tiene que distribuir a cada familia. No, pues es que ahí tú tienes que decir, papito, todos no pueden vivir en la chacra, no se puede, no da. Exacto. No lo puedes partir en pedacitos porque no da para que 8 familias vivan, para una familia sí, pero para 8 no. Ese es el problema. Ahora, en el futuro cercano, cuando usted ve a Bermejo o a este señor Barrenzuela, ¿están haciendo política o realmente tienen contactos con los cocaleros, son personas de la zona, dirigentes, en fin? ¿O usted cree que esto es simplemente un aprovechamiento político? Bueno, no sé si esa es una forma correcta de hacer política, ¿no? Porque lo que estuvieron haciendo es asesorar, no sé en qué asesorar, pero el asesoramiento solamente era para que saquen las bases militares, para que protesten contra la policía, para que cuando llegue a las intervenciones ataquen a la policía, para que se armen. No sé qué tipo de política es eso, ¿no? Pero una forma de desarrollo, absolutamente nada. Para cambiar la vida de esa gente, absolutamente nada, ¿no? Entonces, diario decirles de que son nuestros enemigos, más o menos imitando el lenguaje que utilizan estos remanentes, ¿no? Que los que vienen a erradicar la coca son nuestros enemigos, ¿no? Porque la coca es la coca mama, la coca sagrada. Obviamente la coca sagrada, estamos hablando desde tiempos muy ancestrales, pero estamos hablando de la coca orgánica y natural, no de la coca que tenemos actualmente. Claro, no la que va al narcotráfico. Ahora, la camarada Vilma, que ha aparecido en un audio que ha circulado mucho en las redes sociales y en algunos canales de televisión, no se ha probado vinculación alguna con Bermejo o con Barranzuela o con cualquier otro,
pero tiene el mismo discurso, como usted dice, es no a la erradicación. A los que vengan a erradicar hay que matarlos, hay que apedrearlos, en fin, armarse contra ellos. ¿Por qué entonces Bermejo puede tener el mismo discurso que la camarada Vilma, perdón? Bueno, el proceso que él tiene es un proceso delicado y el proceso de él es por pertenencia, ni siquiera es por colaboración, porque hay colaboradores eficaces que son los mismos senderistas que luego fueron capturados por la policía, que indican que él ingresó varias veces a los campamentos y que habría recibido dinero incluso para sus movimientos dentro del país y fuera. Entonces, en algo a lo mejor él concuerde con esta camarada Vilma. Claro, porque lo que usted nos está explicando no tiene ningún sentido. Si yo quiero trabajar en mejorar la vida, porque de eso se trata, mejorar la vida de la gente en el BRAEM, entonces, al contrario, tendría que llevarlos a cultivos que no degraden la tierra, que les paguen un mejor precio, que mejoren su calidad de vida. Pero la coca no ha mejorado la calidad de vida de nadie. Pues En absoluto. En absoluto. O sea, yo, salvo que seas parte de una firma, o seas parte de un representante del narcotráfico, pero pues, no ha mejorado la vida de nadie. O sea, hay un problema social, por supuesto, viven en condiciones miserables, por supuesto, pero viven en condiciones miserables desde hace 40 años sembrando la misma coca. Entonces, ¿cómo va a ser sagrada si no mejoras? No se entiende el panorama completo, señor Yaranga. Y acá en el tema central es la presencia militar y el problema de los remanentes de Sendero Luminoso, que son, como usted ha dicho varias veces, más narcotraficantes que terroristas, ¿no es cierto? ¿Cómo se ubican actualmente frente a este gobierno y frente a la situación actual estos remanentes? Ellos hicieron campaña por el presidente Castillo, abiertamente lo hicieron, asesinando a personas, amenazando a personas, y bueno, ellos actualmente se sienten empoderados porque creen que esa campaña que ellos han tenido ha tenido el resultado por el triunfo del presidente Castillo, cosa que es totalmente falso, ¿no? Porque ese es el bolsón electoral que año tras año siempre está esperando a última hora. Eso pasa en la Sierra Central y parte de la Amazonía, pero normalmente esos votos se van a varios partidos. O sea, ellos escogen, dicen, los contestatarios, escogen y van. Claro, pero en este caso va a buscar a un líder de izquierda y va. Así es, pero en este caso todo ese bolsón se han ido por un solo lado. En la primera vuelta, faltando pocos días para las elecciones, y en la segunda sí, pues eso fue mucho más contundente, ¿no? Claro. Entonces, por eso ellos se sienten de que representan a los pobres y que ellos tienen pues la razón. Entonces, por lo tanto, exigen, dice, hay que sembrar más coca, porque la coca es sagrada, porque la coca nos ha salvado del hambre, la miseria, porque la coca es alimento. Sin duda alguna, la coca tiene muchas bondades, pero no la coca contaminada, pues con agroquímicos, ¿no? Cualquier producto, por muy sustancioso que sea, pero si usted lo contamina con agroquímicos, ya no es apta para el consumo. Entonces, esas cosas a la gente hay que explicarlos, pero ellos siguen presionando, siguen desplazándose, pero históricamente también hay que decirlo que Sendero, si no hubiera sido por la plata del narcotráfico, nunca hubiera podido avanzar más. En el mundo, toda organización subversiva, terrorista, siempre viven de la droga, de la amapola o del petróleo, o del negocio de las armas. De lo contrario, no tendría, porque esas cosas pues, tienen costos altos. Entonces, por lo tanto, no la podrían sostener en el tiempo y en el espacio. Ahora, yo no creo que el ministro del Interior pueda tener vínculos, digamos. Las organizaciones criminales, sobre todo las de narcotráfico, son tremendamente sofisticadas, ¿no? Yo no creo que, discúlpeme, pero puedan asociarse con estos payasos, ¿no? Alguien que sale a decir que la hoja de coca es el insumo de la Coca-Cola, no puede ser mi socio en el narcotráfico, es un payaso completo. O sea, es como si hubieran aterrizado en el tema, ¿verdad? En este caso, aterrizaron en el tema, entonces van a sacarle alguna ventajita, pero la verdad que es una cosa completamente disparatada, ¿no? Yo me imagino que hasta los campesinos se deben reír de escucharlo. Es una payasada completa. Acorde a la tecnología, lo que hay que hacer creo que es resetearle su mente, ¿no? Para que se actualice. Porque son políticas muy desgastadas. El problema es que es el ministro del Interior. El problema es ese. Si fuera cualquier hijo de vecino, ya que importa, uno puede pensar tonterías, ¿no?
Así es. Hay gente que se cura el COVID con dióxido de cloro, pues pobrecitos morirán, ¿ya? Selección natural. Pero es el ministro del Interior, ese es el problema. Y parece ser que Pedro Castillo no lo quiere mover. Ese es el problema más grave todavía para toda esta situación, porque le garantiza los votos para la investidura de Mirta Vázquez de un sector que controla Bermejo dentro de la bancada. Así de locura todo el asunto, porque este es puesto por Bermejo, es hombre de Bermejo en el gabinete y además ha sido su abogado. Entonces, así de locura todo este asunto. Pero bueno, ¿alguna posibilidad de vida para lograr este año algún avance en la erradicación? ¿O usted cree que esa causa No, ya está? lo que pasa es que ya ha cometido el error. En la erradicación hay que tener presente los meses. Normalmente se avanza con la erradicación hasta noviembre y parte de diciembre. De ahí ya no, porque vienen los meses de lluvia. Y Claro. eso significa paralizar hasta marzo del siguiente año. Lo que este señor ha dicho es que hasta un nuevo aviso es paralizar hasta el siguiente año. Después Claro, veremos, después veremos. claro, lo que pasa es que, pero ha erradicado en el Braem, ¿verdad? O en todo el Perú. A nivel general, el anunciado a nivel general. Entonces, por eso es que los cocaleros pues de Sangabán, que son también muy radicales, entonces han salido y han atacado a la policía, han quemado las pertenencias del personal de Cora, también de la policía. Lamentablemente la policía está atada de manos porque está amenazada. La policía muy bien en esos actos pudo haber utilizado la fuerza, hasta las armas, pero ellos están pues amenazados, lamentablemente. Están retirados. O sea, no tienen el respaldo de su ministro, no hay forma. No tienen respaldo Lo del que está ministro del pasando, gobierno. y lo que está pasando en este momento en el puente Inambari, ¿cómo se explica? Es que en el tiempo ellos han aprendido, pues no, esta toma tranquilamente pudieron haber hecho en la zona, por ejemplo, de mayor producción de coca, que es el Brain. Ya. Pero tomar una carretera del Brain no es lo mismo que tomar por una interoceánica. Entonces Claro. todo eso está evaluado, tácticamente calculado y ahí están uniendo varias fuerzas. Ni siquiera es un tramo, son varios tramos. Entonces, si va la policía, los van a atacar y la policía no se va a defender. Claro, pero Mientras tomen decisiones, claro, pero ¿cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que están buscando? Ya no a les, no a la bueno, erradicación. pues ya el ministro les dio la razón y hasta marzo tienen cancha libre. Total, ¿para qué protestan? Lo que pasa es que quieren seguir presionando, pues. Claro, pero eso será para el próximo año, pero para cosechar ahorita pueden hacer lo que quieran. El Así precio no va es. a mejorar. Porque a lo mejor después van a exigir más precio para la coca. Es decir, que el narcotráfico pague un poquito más. Ah, ya, entonces el paro no se lo están haciendo al Estado, se lo están haciendo los narcos. Me da la impresión porque actualmente la coca está pues con precio bajo, ¿no? Ah, ya, está clarísimo. Entonces, por si acaso, el paro en el puente Inambari, el señor Yavanga nos está explicando que es por un problema de precio. Están parando los cocaleros frente al narcotráfico, no frente al Estado peruano. Increíble. Bueno, la patronal es el narcotráfico, así que tendrán que parar, pues, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia para todo el Perú, que el narcotráfico pare, se fue de huelga. Excelente. Que los dejen vivir en el puente, todo lo que puedan. Si están de huelga, no producirán coca, pues, ¿no? Qué Lo locura que, está ahí. lo que aquí hay que hacer es unir fuerzas, pero no solo unir fuerzas pues como país. Nosotros deberíamos unirnos no solo con los países productores, sino con todos, porque en este tema del narcotráfico están incluidos todos. Todos deberían aportar, es decir, en todos los países deberían golpear, principalmente en Europa, que es el lugar mucho más preciado y donde los precios son altísimos. Los aportes y los golpes, con eso sí es posible bajar el tema de la droga y controlar lugares pues, donde se está incrementando el crimen organizado, como el caso de Brasil. Una de las amenazas que pocos hablan, y en la policía también no hay una especialización todavía, salvo algunos nichos, es el tema del PCC de Brasil. El PCC de Brasil actualmente está controlando casi más del 80% a Brasil, como empezaron de los penales. Después ha empezado a controlar Paraguay. Paraguay ahorita es tierra de nadie.
Por eso es que los narcovuelos que van de Bolivia no van directamente a Brasil, porque en Brasil hay interdicción. Se van a Paraguay y de Paraguay recién se van por tierra a Brasil, desde Brasil a Europa. Entonces, ¿cuál es la especialidad que tiene el PCC? Que ellos van a delinquir a un determinado país, son capturados y ingresan a los penales y aceptan eso. Pero desde los penales es donde empiezan a trabajar captando a los criminales nativos de la zona y les encargan y les convierten en familia. Eso siguen extorsionando, de eso viven y poco a poco van creciendo. Para que el público entienda antes de despedirnos, ¿qué cosa es el PCC? ¿Cómo se dicen? El primer partido de la capital de Brasil. ¿El primer partido de Brasilia? Brasil, de Brasil. Ok, pero ¿cómo primer partido? Es, bueno, en el momento no sé. ¿El PCC es un partido político? No, es un partido del crimen organizado. Es una organización criminal. Es una organización criminal, ya. Es una mafia, como una mara, que tiene ese nombre. Exacto. Ok. Muy bien. Señor Yaranga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha dado datos muy relevantes, como el precio de la coca, como la degradación de la tierra. Y muy interesante que la protesta del puente Inambari tal vez no sea contra el Estado peruano, porque el Estado peruano no va a erradicar, sino contra los narcotraficantes por el precio justamente que les están pagando. Abel, no sé. Rosa María, sí. Tenemos varias preguntas. Mientras yo le pregunto al señor Yaranga, te he mandado a tu teléfono el último comunicado que hace minutos ha sacado el Minter para que lo puedas leer. Don Pedro, nos escriben de Quillabamba, que es donde tenemos una emisora. ENACO ya no compra la hoja de coca, son los comerciantes quienes la compran a precios irrisorios, ellos a su vez lo venden. ¿A quién? Solo ellos saben. Norma. Eso es lamentable. Eso es lamentable porque históricamente Quillabamba mantiene a ENACO y mantiene con la coca de mejor calidad y coca orgánica. Por eso es que históricamente en la parte de Quillabamba, que es la sede de ENACO, siempre se ha pagado el precio más alto. Y lamentable en los últimos 5 años, un poquito más, todo eso ha caído porque han estabilizado el costo bajo la presunción de que si pagamos bien igual a todos, entonces todos van a entregar, cosa que no ha sido pues así. Hasta ahora, la única zona donde entrega oficialmente es Quillabamba, pero qué lamentable que eso esté pasando. Por eso es que las cuentas de ENACO ya desde hace años ya están en rojo. Toda una vida siempre estuvo en azul. En los años 95, nos dice Mary, la coca en el Guayaga se secaba. ¿Por qué el gobierno lo fumigaba desde los aires? ¿Por qué no se hace lo mismo ahora en el Brain? Claro, efectivamente, también eso se hizo en Colombia porque esa fumigación no solo afecta a la coca, en general afecta también a otros cultivos y por lo tanto eso se ha prohibido hasta en los convenios internacionales. Por eso la erradicación se hace planta por planta. ¿Qué soluciones podemos dar a este problema? ¿Solamente erradicarlo o hay algo más? Y segundo, ¿usted cree que estamos en camino a ser un narcoestado, como algunos están ya hablando de este tema? Prácticamente estamos, tal como estamos para convertirnos en un narcoestado, un lugar paradisíaco para los traficantes de droga, y espero que no, pero para eso tiene que haber, pues, por lo menos una visión mucho más social. ¿Desde dónde? Toma de decisiones de parte del gobierno. Buenos ministros, buenos funcionarios. Claro, pero lamentablemente, señor Yaranga, la derecha más extrema que utiliza términos como terrorista para cualquier persona o narcoestado para cualquier cosa, está utilizando esto para fines políticos también. Un narcoestado es un estado en el cual los poderes del Estado son instrumento de organizaciones criminales de narcotráfico. Y eso en el Perú no existe porque el Congreso tendría, y el Poder Ejecutivo tendría que ser, ¿no es cierto?, y el Poder Judicial tendrían que ser la Contraloría, el TC, todos instrumentos de narcotráfico. Y eso no está pasando en el Perú ni remotamente. Lo que tenemos más bien es un narcotráfico que funciona, que es funcional, ¿no es cierto?, en la clandestinidad. Mientras vive en la oscuridad, nadie se mete con él. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Pero en fin,
Tengo el Y la, comunicado del Ministerio del Interior, que francamente es un poco vergonzoso, ¿no? Porque es la abdicación del Estado de Derecho. Lo que dice que están casi muy contentos porque los manifestantes, ahí está, cada 5 horas te permiten pasar por 30 minutos, ¿no? Y que quieren dejar en claro, no se está obstruyendo el tránsito de las ambulancias y otras unidades de emergencia por los tramos bloqueados por la vía. Son buena gente los cogaleros, ¿no? Entonces el Ministerio del Interior nos informa que las ambulancias pueden pasar. Oigan, es una carretera pública, esto es un bien público. Tomar una carretera, no sé si se han enterado en el Ministerio del Interior, es delito, está en el Código Penal. No, que están conversando, muy interesante. Hay 200 personas que han tomado ayer, 300 cocaleros tomaron la vía, ocasionando que cientos de vehículos permanezcan varados ayer en el poblado del Loro Mayo. La verdad es que el comunicado es francamente ridículo. O sea, el Ministerio del Interior nos informa que han llegado a un acuerdo para que cada 5 horas abran la vía por 30 minutos. Uy, están súper contentos, ¿eh? Muy contentos del Ministerio del Interior. Pero hay que sugerirle, estimada Rosa María, al Ministerio del Interior que también se olvidan de algo, que también deben llevar algo de logística, agua, comida, porque seguramente les falta también. Entonces, con eso podría muy bien contribuir el Ministerio del Interior. No, es increíble, increíble. A fin de garantizar el libre tránsito del transporte interprovincial de pasajeros y de carga para el oportuno abastecimiento de alimentos. No están haciendo eso. Cada 5 horas les permiten pasar 30 minutos. Y no sabemos por qué están protestando, porque el ministro ya les dijo que no van a erradicar nada. Y como nos acaba de explicar el señor Yaranga, ahorita arranca a llover. En noviembre arranca a llover, diciembre arranca, de ahí llueve hasta marzo, igual no van a erradicar nada. ¿Qué huelga es esta? Pero claro, alguien que sepa de lluvias, ¿no? Debería estar ahí parado. Muchas gracias, señor Pedro Yaranga, por haber estado con nosotros esta mañana. A ver, no me Rosa queda María, más sí. despedirme. Un segundo, sí, me han insistido tanto. Pregúntale sobre, ¿lo han amenazado a usted, señor Yaranga? Sí, efectivamente. Señor Yaranga, cada rato. Bueno, en los documentos de estos remanentes, ellos hacen una evaluación anual y en cada documento siempre me consideraban que decían que yo soy agente de la DEA, entre otros calificativos, cosa que es totalmente falso, ¿no? Pero ahí no pasa nada, pero en esta ocasión sí, porque han cambiado. Están empezando con asesinatos selectivos en las ciudades. Lo han hecho en Satipo, lo han hecho también en Pichari, pero no ellos, sino acudiendo al crimen organizado, o sea, los sicarios de aquellos que viven del pago. La camarada Vilma tiene por lo menos algunos sicarios en Satipo y esos sicarios los había encargado en mi caso y también 4 casos de Lima, ¿no? Para fines de aniquilamiento selectivo. Por suerte en el camino la policía especializada se le ha anticipado y uno de los sicarios ya fue capturado en Satipo. Muy bien, a cuidarse. Muchas gracias a Pedro Yaranga por estar con nosotros. Yo sé que está requete acostumbrado a estar en estas listas por años, ¿no? De enemigo público número 1. Pero esperemos que los remanentes de Sendero no logren la organización que se requiere finalmente para escalar en el asesinato selectivo. Gracias por haber estado con nosotros, Abel. 9:30, 9:32 me tengo que ir porque, como tú sabes, tengo otro trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así es. Gracias a don Pedro Yaranga. Nosotros nos vamos hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.